Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición. Estamos sumando vigores en Extra Plus. Se ha hablado de los 500 años en que fue fundado en 1524 las dos primeras ciudades por españoles, por Francisco Hernández de Córdoba, en Nicaragua, León y Granada. No nos vamos a referir a este tema en esta ocasión. Ya ha habido momentos para esa presentación, incluso para el debate, porque de repente esto se convierte en un debate que si fue primero una u otra ciudad, que si tenía más importancia la una que la otra. No nos vamos a meter ahí. Nos metemos tal vez a una que no tiene esos 500 años, pero que de una u otra forma tiene relevancia para la historia de Nicaragua y especialmente para la historia más cercana, más moderna, más contemporánea de Nicaragua. Estamos con el doctor Roger Norori, académico, investigador, historiador, miembro de la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua, con quien conversamos sobre esta ciudad, Managua. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor. Con gusto, Néstor. Dicen, creo que fue con el doctor Jorge Eduardo Arellano, que me decía que nombrar Managua capital fue un logro de los granadinos de una u otra forma. Un logro por encima de los leoneses. Sí, así fue. Pero bueno, ya ahí nos adelantamos un poquito en la historia, y el nombramiento de la capital. Cuando llegan los españoles a estas tierras, ¿qué hay aquí a las orillas del lago Sotlán? Hay una cantidad de pueblos indígenas que llegaron en algún momento, unos 1500, 1800 años antes que los españoles, a este territorio y fundaron sus pueblos. Pueblos indígenas que se llaman como tal, pues son más bien lo que hicieron fue parcelar cada quien su territorio para su familia, ¿no? Para vivir en ella. Y así fueron tomando forma estos distintos pueblos indígenas: Mateare, Nagarote, Managua, Tipitapa. Ya. Ellos posiblemente en Managua los que llegaron fueron mayas chortís, que vinieron del norte, ¿verdad? Y se asentaron en la ribera para aprovechar el agua y el alimento que les brindaba el lago. Son relativamente pocas las poblaciones, es decir, considerando el lago, toda la orilla del lago, son relativamente pocas. Son relativamente pocas porque lo que pasaba es que venían del norte así, huidos, y esa huida la hacían muy en secreto y muy a escondidas para que no los sorprendieran. Y se venían, pues, en grupos familiares caminando, porque no tenían animales de bestia, era caminando que venían. Caminando y cargando. Cargando y caminando, sí. Y ahí llegaban hasta acá. Lo más probable es que si los españoles no hubieran interferido en 1523 y 24, esa migración se hubiera sostenido desde el sur. ¿Ya? Que no hubieran llegado al continente, pues, ¿verdad? Porque al norte ya estaba Hernán Cortés, que estaba, digamos así, cortando la historia de los aztecas ya, ¿verdad? Y si bien es cierto, se dio una huida también durante el periodo ya cuando inició los españoles, se dio una huida de indígenas, como se dio una huida de aquí para las montañas cercanas, ¿verdad? Para evitar servirle a los españoles, pues pero fue menor. Pero fundaron algunos pueblecitos en las montañas cercanas, en la sierra, como Santo Domingo, Esquipulas, así, pueblecitos así, ¿no? Con las familias que lograron salir para evitar servirle a los españoles, en ese caso.
que de la misma forma eran huidos que se estaban escondiendo. Se estaban escondiendo. Es que aprendieron muy pronto que los españoles no eran militares para pelear batallas en las montañas o en la floresta, en el bosque, pues. Ahí perdían. Eran más de llanura, a descampado. En la montaña perdían toda batalla. Entonces ellos buscaron cómo meterse por ahí. Unos fueron ahí, como digo, a la Sierra de Santo Domingo, lo que es Santo Domingo ahora. Otros en Ticuantepe, también escondidos en toda la floresta ahí. Esquipulas también. ¿El crucero? El crucero no. No. Es decir, no buscaron altura. ¿Cómo no? También algunos, hay pueblecitos en el crucero. No te lo sabría asegurar con propiedad, pero posiblemente San Rafael del Sur sea de producto de esa huida también. Producto de su huida. Sí. Okay. Sí. San Rafael del Sur, parte del departamento de Managua, municipio del departamento de Managua en San Rafael del Sur. ¿Qué atractivo? Es decir, a ver, aquí lo que había era agua, básicamente el principal atractivo era el lago. Así El lago Solotlán. Así es, sí. ¿Quién bautizó Solotlán? Solotlán. Posiblemente los primeros que hayan llegado, no te sabría decir quiénes hayan sido, si fueron los de Matearo, los de Nagarote, los de Managua. Uno de ellos usó Solotlán y ya, por aquello de Solotl, ¿verdad? Y ya se empezó simplemente a circular el nombre entre todos. Pero ya se utilizó más recientemente, relativamente reciente, porque los españoles le llamaron a el lago de León, la Laguna de León. La Laguna de León. Ya. Claro, por Imavite, ¿no? Sí. Por el asentamiento junto a Imavite. Sí, lo de Solotlán vino después ya. Ya. Yo creo que hasta muy recientemente. No en aquel momento, pues. ¿Verdad? Pero sí era Solotlán. Pero sí hay una referencia que se hace a las poblaciones indígenas que estaban ahí, pues, ¿verdad? Ahora, ellos, me ha interesado que hayas empezado por la parte prehispánica, porque fueron los indígenas los primeros que le fueron dando forma al territorio, poblándolo, ¿verdad? Y por supuesto también extendiendo estableciendo su jurisdicción, el territorio donde actuaban para extraer sus alimentos, ¿no? Para repartir sus tierras también. A ver. Los españoles, como he dicho, interfirieron, pero traían un plan diferente de administración, en todo caso, ¿no? Para ellos eran pueblos indígenas, por supuesto, ¿verdad? Y se quedaron como pueblos indígenas, pero cuya población era o cazada para servir como esclavos, para venderlos, o para ser elemento tributario a favor de algún español. ¿Ya? Entonces le fueron dando una nueva utilidad al territorio con una nueva dimensión administrativa al territorio de los españoles, ¿no? La fundación de las ciudades que vos mencionabas interesa, o de los poblados españoles como León y Granada, interesa, pero solamente es parte de todo ese proceso de establecimiento de la provincia. Cuando hablo de provincia, hablo de un territorio amplio que generalmente los españoles no trabajaron en la idea de establecer fronteras interprovinciales, es decir, no se conocía o no se había establecido cuál era el límite entre la provincia de Nicaragua y la de Honduras, por ejemplo, entre Nicaragua y Costa Rica. No había nada de eso, ¿no? Pero sí se tomaba algún punto de referencia, ¿ya? Donde la última ciudad de Honduras es esa, decía, gracias a Dios, y ahí se queda. Si ya venimos al sur, ya empieza Nicaragua. Esa era más o menos la tónica de ellos, ¿no? Para guiarse. Y no se respetaba necesariamente las comunidades originarias, las comunidades indígenas. Por ejemplo, que usted mencionó ahora, Cabo Gracias a Dios, y está toda esa comunidad hoy misquita. No, permitime, no. Dije gracias a Dios. Gracias a Dios es una ciudad en Honduras. Ok. ¿Verdad? Allá al norte de Nueva Segovia. Es que pensé en Cabo. Sí. En Cabo Viejo, como le llaman. Sí, Cabo Viejo. Ahí al norte de la Segovia, ¿ya? Ahí más o menos estaba situada la ciudad de Gracias a Dios, le llamaban. ¿Ya? Ya era parte de Honduras, esa ciudad. Segovia ya era parte de Nicaragua.
en todo caso, pero ya no hay un límite geográfico, digamos, dispuesto para ello, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones son las que aprovecharían, por ejemplo, Pedro Arias Ávila. Pedro Arias Ávila está acusado en la historia y tenemos que tomarlo así como el primer comerciante de esclavos que llegó a Nicaragua, ¿verdad? Porque él trajo toda una tropa que se dedicaba a ese negocio, ¿verdad? Pero también hay que reconocerlo como el que trató desde que era gobernador de Honduras, Castilla del Oro, para tratar de anexar el territorio que había en 1523 ya descubierto Gil González Dávila, anexarlo a Castilla del Oro. ¿Ya? Tiene un plan bastante amplio de lo que podría ser esa propiedad territorial, en todo caso. Y es revelador, por ejemplo, hay un documento que se llama La tierra que tenemos, que la escribe, en una carta que escribe Pedro Arias Dávila, informando al rey, a Carlos V, la tierra que ha logrado conquistar. Y la tierra que ha logrado conquistar incluye desde Soconusco, El Salvador, todo el territorio de Honduras, la parte sur de Honduras, ¿verdad? Hasta Darién y más allá. Todo eso pretendía él articularlo a la gobernación de Castilla del Oro. Lo que pasa fueron dos cosas. Una, que el rey, tratando de controlarlo, dice, no, usted va a dejar de ser gobernador de Castilla del Oro y lo vamos a hacer gobernador de Nicaragua, pues ahí quiere estar. Pero él tenía un plan bastante amplio, si lo ves, acerca de cuál sería el territorio que le tocaría a la provincia en aquel momento. Es decir, Nicaragua sería para él desde la mitad de El Salvador, la parte sur de Honduras, toda la parte del Darién, el norte de Costa Rica y, si es posible, la parte que no se había conquistado de Costa Rica, para articularla en una sola. Tenía confianza en una cuestión él, y es que después de él habían nombrado gobernador a su yerno, a Contreras. A Contreras, que había habido un matrimonio ya ahí, y entonces él decía, no tengo ningún problema, hay una conexión familiar y todo esto nos toca a mí. Por eso el plan que le manda al rey, pues, para que el rey se lo reconozca, le dé el aval necesario para que todo eso se empiece a llamar la provincia de Nicaragua. Crea problemas, y crea problemas especialmente con Hernán Cortés, ¿ya? Porque Hernán Cortés también quiere Honduras, y como no hay límites geográficos, fronteras reconocidas, entonces empiezan los conflictos territoriales ahí con Hernán Cortés. Pero antes de eso está la fundación de las ciudades. Como lo dijiste, a mí no me interesa decir cuál es la ciudad primera, ni nada de eso, ¿no? Me parece que dentro del proceso de la fundación de la provincia, como entidad administrativa y como entidad territorial, ¿verdad?, única, es más interesante eso que decir esta fue fundada primero y esta fue fundada después. Eso es irrelevante dentro de este proceso, entonces, ¿no? Sí. Lo que sí importó, lo que sí interesa ahí es que reconocer que habían dos poblados hasta 1534. Hay dos poblados fundados por españoles que son León y Granada, ¿verdad? Uno de esos dos, hasta 1534, pensaría que tendría que ser, cuando la provincia vaya tomando forma jurídica, que uno de los dos, de los grupos habitacionales que estaban en uno y otro, podrían haber pensado, hombre, nos van a nombrar a nosotros como ciudad, porque nombrar como ciudad era importante en ese caso, ¿ya? Nombrar como ciudad a uno u otro poblado era el reconocimiento jurídico de que había una provincia, ¿verdad? Okay. Y debía haber una gobernación, por supuesto, ya había una gobernación con autoridades nombradas en los dos lugares y todo eso, ¿no? Por eso es que, pero debieron esperar hasta 1534. A ver, la elevación de León con dignidad de ciudad sucedió en diciembre de 1533, pero el Papa que la había emitido se murió en esos años, entonces tuvo que esperarse a que eligieran al siguiente,
Clemente VII, ¿no? Ahí me confundo un poco, no sé si es Clemente VII. La cuestión es que él fue el que la dio a conocer, uno de esos papas la dio a conocer, ¿ya? Y dijo, le vamos a elevar a la dignidad de ciudad a León en 1534. Y eso es importante por muchas cosas. Una de ellas es que León se eleva como ciudad, pero también como capital, residencia de los poderes. No utilizaban el término capital, pero sí como residencia de los poderes, ¿ya? Es decir, la misma bula que da a conocer la Iglesia dice que a partir de ese momento de la elevación de León a la dignidad de ciudad, ahí debe estar la sede de la Iglesia Catedral, en primer lugar, ¿verdad? Y deben residir las autoridades, el gobernador y esas autoridades, las centrales, pues, para dirigir todo el territorio, ¿ya? Eso es a partir de 1534, ¿verdad? Aunque León había sido fundado en 1524. Sí. Entonces, hay que darse cuenta cómo hubo ese periodo de 10 años en el que hubo el problema, por ejemplo, del tráfico de esclavos, por un lado, de la falta de estabilidad social del territorio, porque los españoles no se quedaban quietos, aunque se les había dado un lugar donde hacer su casa, no se decidieron hacer casa porque este señor Pedro Arias Dávila y sus acompañantes estaban dejando sin población indígena el territorio. Y dejar sin población indígena en ese momento en un territorio era que el español que se quedara en cualquiera de los dos lugares no iba a tener acceso al mecanismo tributario que eran los indígenas. Entonces no se decidían a construir. Entonces había mucha movilidad de los españoles que se iban, unos para las tropas de Hernán Cortés, y otros cuando tuvieron oportunidad, ya por 1555, se fueron definitivamente para Costa Rica, a la conquista de Costa Rica. Sí. Donde encontraron un mejor ambiente, pues ya no había mayor problema ya. Y eso en primer lugar. Lo otro, como te he dicho, fue la muerte del Papa, ¿verdad? En este caso que atrasó la emisión de la bula, ¿verdad? Y también que esperaban, se sabía de la situación de Pedro Arias Dávila, ya un hombre anciano que no podía caminar, que lo que tenían que andar cargando por todos lados en una cama, ¿ya? 4 cargadores y todo eso. Y entonces ya sabían que le quedaba poco tiempo de vida, y él sabía que tenía poco tiempo de vida y que tenía que dejar establecido en firme la provincia de Nicaragua como entidad, he dicho, administrativa y territorial. Ok, esta provincia, porque era enorme, es decir, pensar si se hubiera realmente cuadrado eso que él estaba pensando, si hubiera cuajado de esa manera como él lo estaba pensando, es decir, la mitad de Honduras, El Salvador, la mitad de Honduras, lo que hoy es Nicaragua, lo que hoy es Costa Rica, por lo menos hasta la mitad, digamos, de Costa Rica, por lo menos, por no decir llegar hasta el Darién, que todavía son inconquistadas hoy día de alguna manera, hubiera sido una provincia enorme. Sí, claro. Una provincia enorme. Hubiera sido una entidad territorial bastante considerable. Sí. Pero es que Pedro Arias está compitiendo con Hernán Cortés, ¿ya? Hernán Cortés ya casi se le está reconociendo como, en ese momento, ya para 1530, como el Marqués del Valle, ¿ya? Por todas las conquistas que ha logrado hacer en México. Ok. Me voy a ir a la pausa, pero me quedo con la duda. ¿Qué fue lo que pasó que finalmente no logró Hernán Cortés y sus límites se quedaron hasta lo que hoy es Guatemala, digamos? Sí. Y se crea la Capitanía General de Guatemala que rige estas provincias hacia el sur. Me quedo con esa duda, la dejo para después de la pausa, para que continuemos hablando de esta provincia de Nicaragua, una provincia que era mucho más grande de lo que es hoy, sí, en sus fronteras, porque ocupaba parte del territorio de lo que hoy es Honduras y parte del territorio de lo que hoy es Costa Rica. Claro que sí. Ok, regresamos en breve. En esta edición estamos sumando vigores en Extra Plus. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus con el doctor Roger Norori. Estamos conversando en esta
edición. Él es miembro de la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua. Nicaragua, una provincia enorme, según lo que se había planteado Pedro Arias Dávila, compitiendo con Hernán Cortés. ¿Qué le pasó a Hernán Cortés que finalmente es replegado hacia el norte? Sí, porque, es decir, a las autoridades metropolitanas no les interesa una extensión tan grande de territorio porque se vuelve muy complicado la administración. Extremadamente difícil la administración, tanto desde España hacia los territorios americanos como dentro de los mismos territorios americanos. Hay una cuestión que sucede precisamente en esos años, allá por 1560, y es que después de ya teniendo más o menos definidas la provincia de Guatemala, la de El Salvador, la de Honduras y la de Nicaragua, e iniciando el proceso de conquista de Costa Rica, de lo que sería después la provincia de Costa Rica, ellos empiezan a trabajar en la idea de establecer para toda la región un mecanismo administrativo que sea capaz de hacerlo, ¿ya? No pueden ir más al norte porque el norte ya lo conquistó, ya tiene todo ocupado, Hernán Cortés ya lo dejó ocupado, ¿no? Los últimos brotes de rebeldía que tenía eran con ciertos grupos mayas, ¿verdad? En Chiapas, en esos lugares así, en las penínsulas de Yucatán, ¿verdad? Pero está bastante más o menos definido también lo que será el virreinato de Nueva España. Ahí no hay problema. Él entendió, después del nombramiento, ya por 1529, Diego López de Salcedo como gobernador de Honduras, ¿verdad? Que no podría inmiscuirse más ahí, ¿ya? Que tendría que replegarse con todas sus tropas conquistadoras y que ubicarse o preocuparse más por lo que sucediera en el entorno mexicano, que es donde... Pero no era por no pelear con el gobernador de Honduras, era por no quedar mal con el rey. Era por no quedar mal con el rey. Es decir, hay un documento que no te sabría precisar el nombre ahora mismo, pero que dice que fue nombrado este señor López de Salcedo para reducir cualquier conflicto territorial que había en Honduras con los hombres de Hernán Cortés y con la gente de aquí, ¿verdad? De Pedraria. Y entonces, ir haciendo eso. Lo que pasa que don Diego López de Salcedo hace una locura. A él le llegan las instrucciones como gobernador de Honduras, ¿verdad? Y él debe entender que es ahí donde va a actuar. Honduras, Puerto Caballos, Trujillo, esas regiones así. Pero él viene a León, se traslada a León y dice, este territorio también me compete, entra dentro de mi jurisdicción, dice, y se hace reconocer por los leoneses y los granadinos españoles como gobernador. Vino a hacer solo locura, tropelías y todo eso, ¿no? ¿Verdad? Pero después entendió que tenía que irse porque llegó ya con su nombramiento Pedro Arias Dávila de Panamá, con su nombramiento de gobernador de Nicaragua. Sí. Entonces tuvo que irse, no se fue, sino que lo esperó en lo que sería en León después el convento de la Merced. Ahí lo esperó, ahí con su tropa, para rendirle cuentas, ¿no? Entonces hay un documento muy preciso de eso, de que cómo platicaron, pues, que cómo le rinde las cuentas López de Salcedo a lo que hizo en Nicaragua y, bueno, váyase pues tranquilo, ¿no? ¿Ya? No hubo pleito. No hubo mayor discusión por la directriz del rey, de las autoridades metropolitanas, que ya debían de evitar esos conflictos. Sin embargo, Pedro Arias Dávila seguía siendo un conflicto, ¿ya? En sí. En sí, por el comercio de esclavos, ¿ya? Lo que pasa, como te dije, es que las autoridades metropolitanas pues ya sabían que el señor estaba muy viejo, ya muy anciano, inútil y todo eso, ¿no? Pero bueno, Rodrigo Contreras tampoco fue exactamente una gran estabilidad, lo que era una represión tremenda, ¿no? Sí. Fueron los primeros ya como entidad administrativa. Tanto Francisco de Castañeda, que le sucedió a Pedro Arias Dávila, como Rodrigo Contreras, dentro de sus instrucciones tenían la tarea de darle estabilidad a la provincia. Lo que pasa es que también vinieron a hacer sus 4 tropelías, sobre todo Rodrigo de Contreras.
Porque Rodrigo Contreras no pierde de vista una cuestión, que aunque ya se murió su suegro, él se siente como parte de la nobleza española, aunque él no es noble, ¿ya? Pero Pedrarias Dávila sí era tomado como descendiente de la nobleza porque era descendiente del conde que le llamaban Puño en Rostro, ¿ya? Que había dado grandes servicios al rey ahí en España, ¿no? Y que le habían conseguido el título nobiliario de conde. Pues era un título nobiliario un poco menor, pero al fin y al cabo era título nobiliario. Era título nobiliario. Para Entonces, los efectos, sí. de eso se valió Pedrarias Dávila. Puedo hacer esto, sí, mi abuelo, mi padre era conde y yo lo puedo hacer, ¿no? Y de eso quiso valerse Rodrigo de Contreras también, ¿no? Por parte de su mujer, que era la hija de Pedrarias Dávila, ¿no? Entonces él empezó a quitar encomiendas a todos. Empezó a quitar encomiendas a todos los españoles, ¿no? Apelando a las famosas leyes nuevas, ¿ya? Las leyes nuevas no decían quitarle la propiedad, la encomienda al español y te la quedas vos, no decía eso. Las leyes nuevas decía se le va a quitar la encomienda a los españoles encomenderos y se va a poner a la cabeza del rey. ¿Qué cosa es eso de la cabeza del rey? Dice, se van a poner en la mano del rey para que el rey decida a quién entregársela, ¿ya? Y así evitar que cualquier gobernador pudiera hacer algo, pues. Pero Contreras o no quiso entender o no entendió eso. Pues. Entonces se las quedó él y le dio encomiendas hasta a los sirvientes, ¿ya? Eso se va a arreglar después ya, pues, cuando le llega Diego de Herrera, que llega de Guatemala, es el que viene a hacer el juicio de residencia contra Contreras para ya que se vaya de aquí, pues, y todo eso, ¿no? Ahora, hay una cuestión que necesariamente hay que tomar en cuenta en esto. Están subsistiendo los problemas en la provincia ya establecida, ¿no? En la entidad territorial y administrativa ya establecida, que es la provincia de Nicaragua, ¿ya? Se debe entender que es el nacimiento en la contemporaneidad del país, de Nicaragua, ¿ya? Con todas las limitantes geográficas que pudiera tener en aquel momento, porque tiene muchas limitancias geográficas todo eso, como entidad territorial y administrativa. ¿Cuáles son las limitancias geográficas que tiene? Bueno, no se ha conquistado ni el centro del país ni la costa atlántica, ¿ya? Pero están reconocidas como parte del territorio de la provincia. Potencialmente sí, ¿ya? Que pueden avanzar hasta ahí, ¿ya? Y lo otro es que no se ha procedido a la conquista de Costa Rica. La conquista de Costa Rica se va a empezar a insinuar allá por 1548, ¿ya? Cuando le dan al obispo Valdivieso, le dan la orden de que se encargue de la iglesia de Nicaragua, que ya está fundada la iglesia, porque ya debe haber nominalmente ya debe haber una catedral ahí, aunque no está construida el edificio, y de la iglesia naciente de Costa Rica. ¿Ya? Valdivieso no sabe cuánto será eso, ese territorio. Pero bueno, él empieza a trasladarse a Granada para dirigir desde ahí las acciones. ¿Ya? Eso va a empezar ahí, pero va a tomar fuerza allá por 1555 ya, cuando se empiezan a acarrear españoles desde León, porque el español que participe en la conquista de Costa Rica puede hacer méritos para tener una encomienda considerable por allá. Esa es la idea, ¿no? Por eso se van los españoles para allá, a la conquista de Costa Rica. Inicialmente las autoridades metropolitanas vieron a Nicaragua y Costa Rica como una entidad administrativa conjunta, ¿ya? Porque todavía el obispo Luis de Fuentes, después de Oviedo, después de Valdivieso, y después el otro obispo, hasta Estrada Rábago, prácticamente, van a administrar tanto la iglesia en Nicaragua como en Costa Rica, porque se ven como entidad provincial conjuntas. Es hasta Estrada Rábago, ya después de él, que la provincia de Costa Rica empieza a tomar forma de independencia y autonomía administrativa ahí. Y entonces ya se puede decir que esa es la provincia de Costa Rica, pues, ¿ya?
no se logró inmediatamente o no se decidió inmediatamente que se separaran las iglesias y se separaran las autoridades de Nicaragua y Costa Rica, pero sí empezó a funcionar pues, con la gente que llegó de Granada, la provincia de Costa Rica. Todavía ¿Ya? hoy día en algunas órdenes religiosas sobrevive el provincial de Nicaragua y Costa Rica. Así es, ¿Ah? sí, así es. Sí, es decir, Sí. Están subordinados, digamos, los religiosos de esa orden que están en Costa Rica, tanto como los que están en Nicaragua ante ese provincial. Así Sí. mismo. Sí. Hay otra cuestión importante ahí que hay que ver acerca de la provincia, el nacimiento de la provincia de Nicaragua, Néstor, y es que empiezan entonces con el nacimiento de las audiencias, tanto en Guatemala como en Panamá. Audiencia se le llama a una entidad administrativa mayor que tiene a cargo una región amplia. La Audiencia de Guatemala tiene a su cargo a la región de Centroamérica, ¿verdad? Entonces, primero hay un problema, sí, porque dicen ellos, hombre, ¿cómo hacemos? ¿Dejamos Centroamérica para ser administrada por la Audiencia de Panamá? ¿O dejamos Centroamérica para ser administrada por la Audiencia de Guatemala, no? ¿Por qué esa indecisión ahí? Porque el territorio de Nicaragua, el territorio de El Salvador y Honduras se habían ido conquistando con tropas que habían llegado desde Panamá. Sí. ¿Ya? Entonces decían, le toca a Panamá ese territorio, o sea, que la audiencia esté en Panamá. La audiencia es el mecanismo administrativo mayor, pues regional, ¿no? Pero por cercanía está más cerca Guatemala. Entonces finalmente quedaron con que Guatemala. Lo que pasa es que ahí surge otro problema, ¿verdad? Y es que en Guatemala los funcionarios de la Audiencia de Guatemala, que debían regir todo Centroamérica, incluyendo la provincia de Nicaragua, son inclinados, digamos así, o están a favor de Rodrigo de Contreras. Y Rodrigo de Contreras lo sabe, ¿verdad? Que los puede manejar, que puede lograr decisiones a su favor en los juicios de allá y todo eso, lo que le pueda competir de las funciones que hagan. Por eso es que los vecinos de Granada, donde se van a quejar, no es ni a la Audiencia de Guatemala ni de Panamá, sino que se van a quejar a la Audiencia de Santo Domingo, que regía todas las islas. Sí, sí. Sí, al ser, digamos, el primer enclave. Sí. Entonces es ahí donde se mandaban sus cartas para quejarse por la situación que estaba creando Rodrigo de Contreras en Nicaragua. ¿Ya? Pero te estoy diciendo de cómo se fueron dando forma entonces todas esas entidades territoriales y administrativas en Centroamérica, ¿verdad? Que ya eran formalmente, Nicaragua ya es formalmente una provincia después de 1534, básicamente, ¿no? Con su ciudad, ¿verdad? Que es que es León. Que es León. Granada nunca fue denominada como ciudad, nunca, porque hubiera sido una contradicción teológica y administrativa, porque quien daba ese reconocimiento era la iglesia. Y la iglesia tenía su sede en León. Y la iglesia tenía su sede en León. Su sede principal en León. Ok, vamos, hacemos pausa en esta edición. Estamos sumando vigores en Extra Plus. En esta ocasión conversamos con el doctor Roger Norori, historiador. Seguimos en esta edición, estamos conversando con el doctor Roger Norori, miembro de la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua. Hablamos justamente acerca de esta provincia que tiene su sede político-administrativa, dirección político-administrativa en León, porque dijimos que no se consideraba exactamente como una capital, pero sí para los efectos era la capital, porque ahí estaba la sede político-administrativa religiosa. Así es. Principalmente religiosa, porque era a través de la iglesia que se dirigían los destinos políticos del país. Así es. O de la provincia. Es decir, la elevación de ciudad para León quien emite el documento es la iglesia. Es la bula Ecum Reputamus. ¿Ya? De 1534, es la iglesia. El rey no, por muy emperador que haya sido Carlos V, él no emitía esas cuestiones, ¿ya? Era la iglesia.
Ahora, fíjate que cuando empieza en la provincia ese distorsionamiento administrativo, que tiene implicaciones en la administración territorial también, cuando empieza esa distorsión de que que las autoridades que deben residir en León, porque así lo dice la bula, empiezan a trasladarse a Granada. Primero, para cumplir la tarea que les encargó el rey de la conquista de Costa Rica. ¿Ya? Se trasladan a Granada, ¿verdad? Y residen durante algún tiempo en Granada, saben que no pueden estar mucho tiempo fuera de León, entonces vuelven a León. ¿Ya? Pero la distorsión empieza a ocurrir cuando allá por 1500, finales de la década del 70, León empieza a sufrir temblores y empieza a caerse. ¿Ya? Se empiezan a derrumbar las paredes y todo eso. Entonces, tienen que, el último tercio del siglo XVI, las autoridades de la provincia van a residir a Granada. Ya ha ocurrido el magnicidio sí, ya ha ocurrido todo eso. Todo eso ya ha ocurrido. ¿Por qué hay una distorsión administrativa desde el punto de vista de los coetáneos de aquel momento? En primer lugar, porque la iglesia ya tomó su decisión, que dijo, es León la sede de las autoridades. Vos mismo lo decís, no se utiliza el término de capital en aquel momento, pero ahí residen las dos. Deben residir el obispo y el gobernador. ¿Ya? No pueden estar... Lo que pasa es que hay una creencia, no es creencia propiamente, sino que está establecido de que las autoridades de ese tipo no deben residir durante más de un tiempo fuera de la ciudad porque caen en pecado mortal. Entonces tienen que volver al lugar. Pero ahora están obligados, por los efectos naturales, están obligados a dejar León desde 1570 y tanto e irse a Granada definitivamente. Entonces aquí viene el problema. Entonces los obispos empiezan a solicitar no al rey, sino a la iglesia, allá en España. Dice, por favor, concédanle a Granada el título de ciudad y permítannos trasladarnos oficialmente a Granada, donde estamos viviendo, y explicaban pues todo el asunto. La iglesia nunca respondió esas peticiones, nunca. Porque hubiera sido también una contradicción jurídica, ¿no? Hombre, el Papa ya le había dado su entidad de ciudad a León, no podía dársela a otra ciudad. Y ese nombramiento de ciudad a León era lo que había hecho nacer definitivamente la entidad territorial administrativa de la provincia de Nicaragua. No podían venir a decir, hombre, vamos a darse la Granada también. Por eso nunca se la dieron, pues, básicamente, ¿no? Pero Granada está en auge comercial, está utilizando el desaguadero, está construyendo, como dice Antonio Vázquez Espinosa, en 1620 una bonita iglesia que funciona como catedral, pero no debe ser catedral porque no ha sido investida como catedral, ¿verdad? Pero ahí está viviendo el obispo, ¿no? Que es la iglesia de la Merced. No, es la iglesia la iglesia parroquial que debía ser de Granada. ¿Ya? Y dice, una bonita iglesia, pero ¿qué pasa? En Granada, a Granada se trasladaron desde allá por 1560, más bien, 60, muchos pobladores de León, en primer lugar. Y después van a llegar los demás por asuntos de la conquista hacia Costa Rica. Entonces despoblaron León, prácticamente, ¿verdad? Y han transformado a Granada en el centro de concurrencia urbano. Entonces prácticamente es una pequeña urbe colonial Granada en ese momento, ya para 1580, 90, ya es una pequeña urbe colonial que vive del comercio por el río San Juan. Y con eso de dinero, hay un dinero en circulación considerable, es que se hace la ciudad de Granada. ¿Ya? Allá por 1570 se van a ir sumando los elementos urbanos de Granada, ¿no? Y todo eso. ¿Ya? Y para 1620 ya funciona como la capital. Sin apoyo jurídico de nadie, está funcionando como capital.
Granada. Por efectos prácticos. Porque León León ya se trasladaron, el alférez real ya se trasladó a Sutiaba, pero una ciudad no se construye inmediatamente. Ese es el caso, ¿ya? Sí. Por eso digo, es por efectos prácticos, pero no por efectos legales. Así es. O no por efectos, no por efectos legales, sino más bien por un sentido práctico. Pues porque es decir, tiene que seguir funcionando la parte administrativa. Claro, esa era la idea, ¿no? Sí. Esa era la idea, sí, que siga funcionando esa entidad administrativa, ¿no? Para garantizar la producción al territorio, ¿no? ¿Ya? Lo que pasa también es que había una inquietud entre los creyentes, hombre, y yo quiero ir a la Catedral de León, pero la Catedral de León no existe, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Vázquez de Espinosa dice, no, ahí no hay ciudad. A mí me conduele ver todas esas ruinas, dice. ¿Ya? Y la catedral. Refiriéndose a León Viejo en Imavite. Sí, porque en Sutiaba no hay todavía iglesia construida de 1610. De 1620 no hay una mayor construcción para que funcione como catedral. Entonces, sin ese apoyo jurídico que le da la iglesia, ¿verdad? Con las bulas, está funcionando la catedral en Granada. ¿Ya? Ese fue un distorsionamiento administrativo mayor que sucedió en la provincia, ¿verdad? Y que tuvo un trecho bastante considerable, porque las autoridades de Granada, las superiores, que estaban residiendo en Granada, van a volver a León hasta 1685, por ahí. ¿Ya? Bastante tarde. Bastante tarde. 50 años después, 60 años después del traslado. Sí. Así es. ¿Ya? Pero como te digo, una ciudad no se hace así inmediatamente. Son prácticamente 2 generaciones más tarde. Sí, además los habitantes de Granada, de León, después de 1610, son muy pocos y no tienen capacidad económica, porque quien hace la ciudad y los elementos urbanos, sus casas y la iglesia misma, son los pobladores. Y aunque hubiera suficientes indios en Sutiaba, no se iba a hacer inmediatamente. ¿Ya? Entonces tuvo que esperarse, fue un trecho de 60 años para que la ciudad estuviera en forma, la nueva ciudad de León. Y por eso te digo, hay una continuidad jurídica, en todo caso, porque desde 1610 pues hubo una preocupación de esas autoridades menores por guardar los elementos capitales, reclamar, es León la capital, aunque estén allá viviendo. Y por eso volvieron pues a León, al nuevo León. Con todo y todo, es decir, ya, como se dice popularmente, ya le habían puesto, se habían trasladado de todos modos a Granada, pudieron haberse quedado en Granada, aunque nunca se declarara como el centro político, administrativo, religioso de la provincia. Sí, pero era el centro comercial más importante. Era el centro comercial más importante, es decir, ahí estaba el dinero. Sí, ahí estaba, ¿no? Ahí estaba el dinero, ahí estaba el desarrollo, ahí estaba todo lo que podía permitir crecer. Así es. ¿No? De una u otra forma. Entonces, ok, hacemos pausa otra vez en esta edición. Nuevamente en esta edición estamos sumando vigores en Extra Plus. Conversamos con el doctor Roger Norori. Estamos aquí conversando con el doctor Roger Norori, decimos historiador, acerca de esta provincia de Nicaragua que se convierte más tarde, bastante más tarde, un par de siglos más tarde, se convierte en la República de Nicaragua. Justamente decíamos durante la pausa que esta provincia de Nicaragua estaba circunscrita al Pacífico, básicamente, aunque tenía los derechos sobre el centro y el Caribe, es decir, lo que es hoy nuestra costa Caribe, ¿no? Pero básicamente era el Pacífico, y eso de una u otra forma es incidencia a posteriori del desarrollo del país, porque lo que más se desarrolla es el Pacífico. Sí, así es. Es decir, donde se desarrollaron los núcleos urbanos más importantes, porque, a ver, ya desde finales del 18 hay un recuento de las ciudades que hace Morel de Santa Cruz, por ejemplo, un religioso que visitó Centroamérica y vino por Nicaragua. Entonces él ya hace un recuento urbano de algunos puntos
bastante importantes. Por ejemplo, menciona Granada, menciona Rivas, ¿verdad? Menciona Chinandega, Nueva Segovia, que son ya asentamientos bastante bien definidos como centros urbanos, ¿verdad? Y que tienen ya potencial económico a partir de lo que se ha definido como su comarca territorial. ¿Ya? Esa comarca territorial le dan forma a los españoles, las leyes españolas, porque dice, dentro de ese territorio vos puedes buscar los habitantes pueden buscar sus recursos ahí para vivir, para la vida. ¿Ya? Es decir, cazar, pescar si hay aguas, pueden colonizar el territorio o algún pedazo de tierra para cultivarlo, cosas así, ¿no? ¿Ya? Dentro de su comarca, ¿no? Entonces, Nueva Segovia así creció. Desde 1529, que empezaron a llegar los españoles, encontraron oro ahí, pero el asentamiento de Nueva Segovia se va a fundar hasta 1543. Diego de Castañeda llega desde Granada a fundar Nueva Segovia, ¿verdad? Y es el pueblo de las minas, en todo caso, ¿no? Pero para el siglo XVIII ya es una, digamos, no es una urbe, pero es una entidad administrativa como ciudad, ¿verdad? Como poblado al norte, que es importante, productor. ¿Ya? Así lo otro, pues. Entonces ya hay una estructura urbana muy bien definida en todo el Pacífico y la parte central esa. Han llegado un poco a Matagalpa y a Huigalpa, ¿verdad? También, ¿verdad? Pero no muy allá, ¿verdad? Por la presencia de los ingleses. Para el siglo XVIII es muy persistente la presencia de los ingleses en el Atlántico, porque han encontrado un aliado muy importante que son los misquitos, ¿ya? Entonces se han mantenido ahí. Sí. ¿Verdad? Eso va a ser porque hubo un conflicto también limítrofe y de convenciones internacionales también, porque Inglaterra reclamaba el territorio como suyo también, ese territorio, ¿no? Y hasta 1848 que llegó hasta San Juan del Norte y tomó San Juan del Norte, ¿no? Y entonces hubo negociaciones y se tuvo que retirar. Pero todas esas incidencias de los ingleses ahí obstaculizaron el avance de lo que era la provincia todavía hacia el Atlántico. Parte de ese conflicto es el conflicto, y lo menciono así muy tangencialmente porque no nos vamos a meter en ello, de la creación de Belice como república, porque hay que pensar en esto como un todo, porque era un todo. Fue una región estratégica para ellos, toda esa zona. La zona de Honduras, por ejemplo, de la zona de Trujillo, en Honduras, Belice, ¿verdad? Y la parte del Atlántico de Nicaragua. La parte del Atlántico de Nicaragua. ¿En qué momento ya esto toma forma como provincia, total y absolutamente como provincia de lo que más tarde sería la República de Nicaragua? Porque la República de Nicaragua era bastante más de lo que es hoy, territorialmente hacia el norte y hacia el sur. Te platico, la provincia oficialmente se funda en 1534 cuando se le concede a León la dignidad de ciudad. Sí. ¿Verdad? Esa va a ser su sede, ¿verdad? Que territorialmente tiene sus problemas geográficos, sí, va a tener que ir extendiéndose, ¿no? Para 1800, 1749, 50 por ahí, la provincia de Nicaragua jurídicamente existe. Ha logrado extender su territorio un poco más allá, hacia Matagalpa y hacia Huigalpa, ¿verdad? Y cuando lo sorprende la independencia de 1821, ¿verdad? Tiene todavía ese territorio que potencialmente puede extenderse, ¿ya? El problema es que los ingleses no entienden de independencia. Ellos dicen, este es nuestro territorio y aquí nos vamos a quedar porque nosotros no tenemos nada que ver con aquella parte. Pero mientras, después de 1821, sobre ese territorio que antes fue la provincia de Nicaragua, se va a empezar a fundar la República, ¿ya? De un país, una entidad territorial más amplia, ¿verdad? Con una forma y estructura de gobierno diferente, ¿verdad? Y que se suponía que tenía mejor capacidad para articular otros territorios que le podían pertenecer, pero que habrá que esperar sus años para eso, ¿verdad? Pero la provincia es la fundación del país.
Sí. Del país Nicaragua como tal. Del país Nicaragua como tal. Empezó, un país que no existía antes porque no estaba delimitado antes, sino que esto eran territorios... muy difusos. Sí. Con fronteras muy difusas. Con chorotegas por un lado, nicaranos por el otro lado, nagrandanos, Sí. etcétera, etcétera. Y además, ¿cómo que se llama? No necesariamente comunicados entre sí o no viviendo cerca entre sí, Sí, ¿no? sí, es que no Sí. vivían cerca. Ujú. No vivían cerca y su única preocupación era el aprovechamiento de los recursos naturales que pudiera ofrecer el territorio, nada más. Por eso ellos no conocen de límites geográficos. Sí, no se pueden meter con lo que se considera propiedad de la otra tribu, Ujú. porque ahí se podía despertar una guerra Sí, tribal. ¿Ya? sí. Entonces son fronteras muy difusas y esas fronteras difusas se van a mantener todavía con los españoles. Es decir, los españoles no saben dónde empieza, por ejemplo, dónde termina la provincia de Nicaragua al sur y dónde va a empezar Costa Rica, por ejemplo. ¿Ya? Tienen cierta idea de dónde es que pueden empezar, pues, porque, a ver, los dirianes por el sur Ujú. llegan hasta cierto límite, ¿no? Los pueblos. Sí. Pero hubiera servido de algo, habría servido de algo tal vez si el poblado que se fundó ahí al sur, en Costa Rica, que fue Bruselas, hubiera subsistido, porque hubiera funcionado como un instrumento administrativo territorial importante para el momento de la conquista de Costa Rica, pero no existía, ya no existió. Bruselas fue despoblado por Diego López de Salcedo cuando llegó en 1529. Entonces no tenía, Costa Rica tuvo que llegarse a fundar nuevos poblados españoles, Ujú. como Cartago, por ejemplo, ¿no? Sí. Sí. Y a partir de ahí es que ellos empezaron a tomar ya, digamos así, personalidad jurídica, por así decirlo, la provincia de Costa Rica. Ya separada totalmente de la provincia de Nicaragua. Ya, eso va a ser Sí. eventualmente, pues, pero Ujú. porque te dije de que las iglesias trabajan conjuntamente en Sí. Nicaragua y Costa Rica, ¿no? Sí, sí. Entonces va a ser eventualmente, pero sí ya hay tareas, pues, que van en firme de eso. Ujú, ujú. Sí, ¿no? Y luego esto viene a dar, digamos, forma a lo que más tarde van a ser los países, las repúblicas, Así es, ya sí. en su conformación, que esa es historia para otro programa. Para otro programa. Quiero agradecerle, doctor, esta platicada sobre la provincia de Nicaragua, el origen de la provincia de Nicaragua y cómo se fue moldeando, porque esto fue moldeándose. Sí, Sí. así es. ¿Ah? En tiras y encoges, los deseos y las pretensiones personales de unos y de otros, ¿ah? Porque aquí tenemos a Pedrarias, que por supuesto defendía cuanto mayor territorio tuviera mejor. Parece ¿ah? que hemos sido siempre un país difícil, ¿no? Y también allá del otro lado, pues, las otras pretensiones. Pero bueno, en fin, hemos sido muy, muy reñidos. Hemos estado muy reñidos, es decir, nos han querido tanto que se han reñido por nosotros, ¿no? Muchas gracias, doctor. Cómo no, hombre. Sí. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición, Sumando Vigores en Extra Plus. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.